También un pequeño agradecimiento porque hay otras que nos ayudaron un montón, la Asociación Con Vos, MED, Género y Diversidad, ACETEC, la Escuela de Agentes de Cambio, UISTAR y la Agencia Córdoba Innovar, y obviamente a un par de orgas como Contrata Trans que nos dieron una mano con difusión. Así que, habiendo hecho ese preludio, arrancamos. ¿Por qué estamos hablando de hábitos? Nos pareció bueno como ponernos un poco en sintonía, sobre todo si no nos han estado viendo el spam que hicimos por redes sociales. Hablamos de hábitos porque notamos desde que empezó la pandemia que fue excesivamente difícil sostener el mundo laboral y personal en orden, separado y sin morir en el intento, y que además se renovó o surgió la necesidad de emprender como forma de afrontar toda la inestabilidad económica que tenemos en este momento. Entonces nos encontramos con una realidad donde, por un lado, hay mucha carga de trabajo y carga mental de tareas, trabajo doméstico, trabajo laboral, búsqueda de trabajo, que es otro trabajo en sí mismo, y por el otro, una necesidad urgente de poder generar ingresos económicos de alguna forma. Un poco retomando esto que estaba mencionando Eli recién, nosotros nos pusimos a pensar en, bueno, cuáles eran las necesidades que en principio a nosotros nos habían ocurrido, no solamente como en la incubadora, sino en nuestras vidas, digamos, individuales y personales, y también como en el contacto con cada uno de los emprendimientos con quienes veníamos hablando. A veces, de manera recurrente, encontrábamos que había dificultades que quizás podían haber sido, ahí volvió la Eli, podían haber sido como un poco cubiertas si quizás algunas cosas estos emprendimientos hubiesen podido preplanificar o como preordenar cuando viene un contexto, digamos. Nadie jamás en la vida va a poder, o hubiese podido, digamos, predecir que iba a haber una pandemia que nos iba a tener no sé cuántos días en nuestras casas y que iba a cambiar nuestros modos de consumo, de venta y de absolutamente todo, pero sí hay algunas cosas que podemos prever, digamos. Entonces, retomando esa idea, fue un poco que armamos este workshop. Y Eli, ahora que estás de vuelta, si querés, te cedo la palabra para que continúes. Yo sigo presentando, no te preocupes. Está bien. Hablando de saturación, mi computadora me hizo paro. Se apagó por completo, sin causa y sin razón. Pero bueno, como bien dijo mi compa, nadie pudo haber previsto que se venía una pandemia. A todos nos hubiese gustado poderlo saber de antemano, pero hay muchas cosas que solemos postergar para cuando tengamos tiempo, como es, por ejemplo, la planificación o poner en orden nuestras cosas antes de arrancar. Y ante un evento tan grande y tan disruptivo como fue la pandemia, como que se empezó a complicar todo. Entonces nos encontramos con un montón de personas que a febrero 2021 todavía estaban sintiéndose que seguíamos en 2020, como arrastrando un montón de procesos. No sé si a ustedes les pasó, pero sentir como que el 2020 como que se expandió y se pasó o invadió parte de nuestro año este año, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Como que hubo que estar bicicleteando mucho. Y aunque no pongamos terminar la pandemia, la idea es como poder dar algunas herramientas. No, está bien, seguir, la siguiente. Para poder ordenarnos un poquito, que es el primer hábito de 3 que vamos a trabajar en este workshop. ¿Qué es lo que vamos a ver en este encuentro en términos más técnicos? ¿Qué es la planificación y por qué es importante? ¿Por dónde empezar? Acá les va a venir muy bien a quienes están arrancando con un emprendimiento. Y herramientas que se pueden aplicar para planificar y ordenar un poquito la vida del emprendimiento. Tenemos un formulario de asistencia que les podemos compartir acá por el chat para que lo vayan completando, lo completen al finalizar el encuentro. No pasa nada si alguna vez faltan, como les decimos, tienen las clases como grabadas, pero bueno, es simplemente para organizarnos nosotras y tener un registro para después poder evaluarnos, que van a ver que es parte de esto de mantener los emprendimientos ordenados. ¿Podemos pasar al siguiente, Wada?
Bueno, esos son nuestros currículums y nuestros Instagrams. También, si quieren aprovechar para hacer unas pequeñas capturas de pantalla, nos pueden seguir. Yo no subo mucho contenido sobre emprendedurismo, les voy a ser muy sincera. Pero si quieren ver fotos de gatos, pueden hacerlo. Quien tiene mucho más contenido piola, a veces son mis otras compas. Si no, todo lo van a encontrar dentro de lo que es el Instagram de la Incubadora Feminista Latinoamericana, que bien entiendo, ya los tienen. Pero bueno, esto es un poquito de nuestras bios, que tuvimos la oportunidad de hacerlo antes, así que también vamos a saltarnos esta parte. ¿Por qué ordenar? Porque puede venir una pandemia y te puede poner todo más patas para arriba de lo que ya estaba. Punto número 1. Porque después es más fácil tomar decisiones. Punto número 2. Porque después es más fácil encontrar una solución o desechar una que no están dando. Muchas veces tomamos una decisión o implementamos una solución, no funciona y no entendemos si es por la solución que estamos teniendo, porque no era el problema que estábamos viendo, o porque simplemente ya no entendemos dónde estamos. La idea de ordenar es un poquito eso. Y aparte, retomando esto de los hábitos, ¿no? Hábitos entendidos como prácticas cotidianas que se implementan con frecuencia para una mejor calidad de vida, si lo pensamos en positivo. Ordenar alivia un poco lo que es la carga mental, ¿sí? Como poder tener las cosas ordenadas, saber dónde están, dónde buscarlas, qué cosa tiene que ver con qué sigue siguiente, qué tengo que hacer hoy, qué tengo que hacer la semana que viene, qué tengo que hacer el mes que viene. Eso alivia mucho la carga mental. La improvisación, pese a que pareciera ser como, no sé, el alma de los emprendimientos, porque es como esto de ir como manejándose y surgiendo problemas, probando cosas y demás, está buenísimo, pero después viene una pandemia y se complica todo, repito, es como se pone un poco intenso. Entonces, un poquito y también trayendo como estas ideas de generar como prácticas que contemplen el autocuidado, ordenar lo vemos como el paso número 1, con este objetivo último, de poder aliviar un poco las cargas mentales, separar lo que es laboral de personal y generar así espacios más seguros y cómodos para poder trabajar. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es la planificación en sí? Es elaborar un plan para hacer algo. Específicamente una actividad. Así de simple, es elaborar un plan para hacer algo, para que nos lleve a donde queremos ir. Así de simple como suena, es algo que nunca hacemos, o que hacemos cuando estamos a la mitad del camino y ya estamos perdidos. Entonces decimos, bueno, paremos un toque, vamos a ordenarnos un poco. Y es algo que postergamos un montón. Entonces, como les decía, bueno, exactamente esto. No, esto es lo que hablábamos de ir como pataleando ir como en el día a día, como improvisando un poquito lo que vamos a hacer, ¿no? Abruma, cansa y se nos van pasando cosas que a lo mejor eran importantes, no las hicimos por hacer otra cosa que estaba más copada y nos distraemos y nos vamos a tropezar. Entonces, bueno, cortarle el hilo a la improvisación como forma de organización, dejarla para ser creativos, por ejemplo, creatives, pero no para ordenarnos. Pasamos a lo siguiente. Lo importante de la planificación es que nos tiene que funcionar como un mapa, y como mapa tiene que ser claro, no un mapa antiguo, todo rayado, arriba, sobrescrito, con anotaciones en lápiz, en tinta y en fibrón. Tiene que ser un mapa que esté claro, que nos lleve de un lado a otro. Si queremos cambiar, como hacer uno nuevo y quedarnos con ese, pero que sea clarito. Es una forma de ordenar, como bien lo decíamos 1000 veces. Además, es una herramienta de gestión y control para pensar el futuro. Y acá nos empezamos a meter un poco cada vez más técnicas, ¿sí? Es una herramienta, hay muchas formas, como toda herramienta, hay muchas formas de poder hacerlo y esperamos que puedan encontrar una que les quede más cómoda. Además, es una metodología como tal es evolutiva. Esto significa que puede ir como cambiando, se puede ir complejizando, se puede ir simplificando, siempre acorde a sus objetivos. Pero sobre todo y principal, tiene que ser útil. Algunos conceptos que es importante que tengamos. ¿Hasta acá alguna duda o estamos bien?
Yo veo dos caritas que van como asintiendo y las veo re bien, pero cualquier cosa, o levantan la mano o abren el micrófono. Aprovechemos que somos poquites. No tengan miedo de interrumpir. Ok, sigo. 3 conceptos claves que pueden sonar medios parecidos porque está bueno que a partir de ahora los tengamos bien diferenciados. Indicador. Quien esté en el mundo académico tal vez esto le suena bien, le suena como más familiar. Pero es un dato o una información que sirve para valorar de forma cuantitativa. No sirve para predecir. Es algo que nos va indicando como un semáforo por dónde viene la mano. No sabemos bien por qué, porque no explica causas, pero nos va orientando más o menos en por dónde pueden ir las cosas. Es aquello también que queremos medir y que después nos va a decir para dónde va, ¿no? Como algo medible. Un objetivo es aquello que se busca alcanzar y a lo que dirigimos nuestra atención, es el norte. Y la tarea o la actividad son las cosas que tenemos que hacer para llegar ahí, que nos van a generar indicadores posiblemente. Veamos un ejemplo. Para este workshop podríamos decir que un indicador es la cantidad de inscriptos y versus, lo podemos cruzar, con la cantidad de asistentes al workshop. ¿Sí? Sobre todo si nuestro objetivo es generar buena asistencia. Acá nos pusimos como exigentes y pusimos un 80% de asistencias. La tarea o actividad que vamos a tener que hacer para lograr ese objetivo fue armar el evento de calendar, que les llegue el recordatorio y mandarles un poco de spam, como, che, no se olviden que hoy hay workshop. Estoy muy contenta de decir que no tenemos solamente el 80, tenemos el 100 de asistencia. Así que fantástico. ¿Qué nos podés decir? Que esto, ¿se entiende la diferencia de los conceptos? ¿Sí? Buenísimo. ¿Cómo empiezo a planificar? Lo separamos en 2 grupos, previendo un poquito que a lo mejor podía haber casos de personas que estuviesen recién empezando y casos de personas que ya estuviesen con emprendimientos en marcha. Para quienes están por empezar o recién empiezan, la planificación empieza por periodos cortos. ¿Sí? Tomen una dosis de tiempo, una fracción de tiempo corta. ¿Sí? A lo mejor empezar por un mes. Se complica mucho, bueno, una semana. Hasta incluso el día puede ayudar. Pero por fracciones cortas. 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Sí? Están en un momento de ir experimentando un montón. Así que tampoco se casen con una planificación anual o bianual. Diseño, determinar mis qué. Acá, Guada, creo que tenés que abrir micrófono. ¿Se me escucha? Sí. Ok, perfecto. Como decía Eli recién, es importante que ustedes, cuando recién están empezando, trabajen en periodos cortos. Y ese periodo corto, si bien puede ser de una semana, un mes, de bimestral, trimestral o como decidan, siempre va a tener que estar orientado por qué quieren lograr. Ya vamos a ver más adelante algunas metodologías para que ustedes puedan construir sus qué y que no se convierta en intenciones, porque algo que sucede muy habitualmente cuando planificamos todos es que creemos que el mundo es hermoso y que va siempre a jugar a nuestro favor, entonces escribimos deseos en vez de cosas que concretamente podemos construir, ¿no? Eso nos pasa a todos, digamos, no es que a quienes planifican hace mucho tiempo no les pasa. Por eso hay metodologías específicas que ayudan a bajar y a construir esos qué en objetivos concretos que determinan después el rumbo, este norte que decía Eli hace un ratito. Entonces, cuando nosotros podemos determinar nuestros qué, ya podemos empezar a armar después las listas de tareas que nos van a llevar hacia esos qué. Un ejemplo de por dónde podemos empezar cuando somos emprendimientos nacientes, por decirlo de una forma, o que estamos todavía en etapa de ideación, porque también puede ser que estemos con ideas que no sabemos cómo bajar, es empezar a decir, bueno, ¿qué quiero lograr? ¿Qué me gustaría hacer?
Puedo preguntar también qué quiero que la gente se lleve con mi emprendimiento, ¿no? Empiezo como a buscar esas preguntas que me llevan a los qué. Cuando ya encuentro un qué, puedo empezar a diseñar, prediseñar y planificar procesos. Ahí hay dos ejemplos, que uno puede ser el proceso de ventas, por ejemplo, y otro puede ser el proceso de clientes. Básicamente ahí lo que hacemos, podría ser proveedores, podría ser comunicación, digo, como hay un montón de cosas que podemos pensar a la hora de empezar a planificar, ¿no? Está ventas y clientes adrede, porque son al final lo que nos genera los ingresos, digamos, pero hay otras aristas que también podrían ustedes llevar a la mesa. Y cuando empezamos a diseñar estos procesos, básicamente lo que tenemos que intentar lograr es que si nosotros nos paramos desde el lugar de nuestra clienta o de nuestro cliente, podamos entender cuál es el camino que tiene que recorrer esa persona hasta conseguir una venta, digamos. ¿No es cierto? Ese es como el proceso de clientes, por ejemplo. Y cuando trabajamos sobre el proceso de ventas, es lo mismo, pero a posterior, digamos, ¿no? Una vez que una persona compró, bueno, ¿cuál va a ser todo el recorrido que tiene que ocurrir o cuál es el caminito que va a seguir esa venta hasta que efectivamente llegue a la persona que lo compró, por ejemplo, ¿no? También pues podemos trabajarlos desde la perspectiva de proveedores y decir, bueno, ¿qué necesito ya para armar mi producto? Y hago el mismo camino, ¿no? Empiezo a preguntarle a eso que es inmaterial y que está ahí dándome vueltas, bueno, ¿qué tiene que hacer ahora? ¿Qué tiene que hacer después? ¿Cómo lo tiene que hacer? Etcétera, etcétera. Y por último, la parte que tiene que ver con el proceso de evaluación, que siempre es importante definir los tiempos, ya sean tiempos cortos, tiempos de mediano plazo, tiempos largos, como siempre vamos a someter a cada una de estas variantes del emprendimiento que planifiquemos a un periodo de evaluación. No necesariamente porque un proceso que diseñamos o un objetivo que nos propusimos no se cumplió en los primeros 5 días, significa que lo estamos haciendo mal. Hay algunos procesos que requieren más tiempo de evaluación que otros, digamos, ¿no? Porque hay que ver, bueno, supongamos, en el proceso de clientes, no porque a lo mejor un cliente no nos compre o una persona que nos preguntó no nos compre, significa que está mal diseñado ese proceso, sino que puede no haber tenido intención de compra al final. Entonces tenemos que darles periodos de madurez, digamos, a cada uno para que podamos evaluarlo. Pero siempre tenemos que predefinir cuándo lo vamos a evaluar, ¿sí? Intentar que esos periodos sean, estén como preagendados y más o menos mantengan el mismo tiempo cuantitativamente entre uno y otro. ¿Dudas? ¿Consultas? Ok. Con los emprendimientos que tienen por lo menos un año, el proceso es más o menos parecido, con la diferencia de que cuando empezamos a planificar el año siguiente, lo hacemos en base a una preevaluación del año anterior, digamos. Como intentamos primero evaluar qué pasó el año anterior, qué pasó con nuestros clientes, qué pasó con nuestras ventas, ¿no es cierto? Hacemos como un análisis de lo que ya tenemos construido para no empezar a construir desde cero. Esa es la diferencia entre una y otra parte entre uno y otro de los grupos, digamos. Se sugiere hacer planificaciones anuales. En realidad, técnicamente deberíamos planificar como 5 años. Hacer planificaciones de 5 años es muy difícil. Algunas personas ya casi que no lo recomiendan. Entonces, como una planificación anual es una planificación que más o menos nos puede dar un horizonte, digamos. Puede ser a 2, puede ser a 3, pero podemos empezar por el año. Como decía al principio, siempre sometemos los procesos a revisión y vamos a estar evaluando lo consolidado trimestralmente y lo que está nuevo en periodos más cortos, o lo que estamos creando nuevo en periodos más cortos, como cuando recién empezamos el emprendimiento. Acá metiendo un poco de cuchara, por favor, no se metan ahora a hacer una planificación de 5 años, por lo menos no hasta que termine la pandemia.
¿ok? No gasten energía en eso. No es el momento estratégico para planificar tan lejos, ¿sí? Sí situar nortes y demás, pero no se maten tampoco. Y en esto de ir comparando planificaciones es donde entran muy bien los indicadores que veíamos antes. Porque los indicadores en sí son bastante objetivos, ¿no? Nos pueden ayudar muy bien para comparar un año al otro. Por ejemplo, si hacemos este workshop el año que viene, podemos usar los mismos indicadores y podemos comparar a lo mejor cómo nos fue. Nada más que meter cuchara en este slide. Ok, mira, justo estaba hablando de Roma. Clave, si el proceso no está funcionando, no esperar el tiempo que se propusieron para evaluarse. Corregir rápido. Esto no significa como que pegue la ansiedad y que si ven que algo no funciona todo el tiempo estar volanteando. No, tampoco se pasen para ese lado. Pero sí hay momentos donde se van a dar cuenta que las cosas no funcionan y está bien cambiar de rumbo antes. Las planificaciones tampoco son rígidas, son dinámicas, ¿ok? Y está en nosotros también tomar esas decisiones al momento que van avanzando y evolucionando. Bueno, herramientas de planificación. Acá es donde si tienen, si no es un buen momento para buscar, anotar, como para ir anotando y demás, porque a lo mejor también podemos aprovechar para hacer algunos ejercicios. Así que mientras ahora Guada les pasa a explicar, pueden buscarse algo para ir escribiendo. Bien. ¿Me avisan si estamos todos? ¿Estamos todos? Yo veo a Victoria y a Selena y como, sí, todo bien. Son bien. Ok. No sé si alguna vez la usaron a esta matriz. La matriz, primero, antes de entrar a la matriz, voy a volver hacia atrás en la parte de herramientas. Vamos a ver algunas herramientas concretas que van a estar orientadas a evaluar la situación actual, que es la matriz FODA que acabamos de cruzarnos. Vamos a revisar después cuestiones que tienen que ver con cómo se establecen los objetivos, cuáles son algunas de las metodologías que existen, como para que las conozcan. Particularmente trajimos dos, pero existen muchas formas de armar objetivos. Nosotras trajimos dos que nos parecen que están buenas y son fáciles, digamos, de poner en funcionamiento. Y vamos a también traer algunas herramientas sobre cómo evaluar, digamos, y un pequeño ejercicio de cómo, o sea, una vez que yo tengo todos estos objetivos de bienes y preciosos, ¿dónde los pongo? Es la pregunta, y cómo los controlo es la siguiente pregunta, ¿no? Entonces vamos a hacer como un repaso por todo eso y al final vamos a trabajar sobre algunos ejemplitos donde la idea es también que ustedes puedan, digamos, como ejemplificar también con su propia actividad y con su propio emprendimiento. Dicho esto, bueno, la matriz FODA, como les decía, es una herramienta que se utiliza, es re vieja en planificación. Yo la verdad es que la amo porque para mí sirve para todo y se puede usar en todos los procesos, digamos. De hecho, Gabriela, que había mencionado que estaba con un montón de ideas y no sabía por dónde empezar, la matriz FODA se puede utilizar para hasta hacer un FODA personal. Esto es como ya es nivel nerd avanzado, pero se puede usar para hacer un FODA personal y sirve mucho como para entendernos también como, bueno, de todas estas ideas que tenemos, cuáles tienen que ver más con nosotros y cuáles no, digamos, ¿no? Pero bueno, básicamente se divide en 4 cuadrantes, los cuales a su vez se dividen en una parte interna y una parte externa. Las fortalezas y las debilidades son aspectos internos de nuestro emprendimiento y las oportunidades y las amenazas son aspectos externos a nuestro emprendimiento. Lo que comparten todos estos aspectos es que influyen de manera positiva y o negativa en el devenir de lo que hacemos, digamos, en el cumplimiento o no de nuestros objetivos, en los logros o no que nos proponemos. Entonces, por eso es importante analizarlos.
Cuando nosotros estamos recién partiendo, tenemos una idea, por ejemplo, lo que podemos hacer es someter esa idea a la matriz de FODA, digamos, ¿no? Entonces, como, bueno, ¿cuáles son las fortalezas de la idea que tenemos? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Qué oportunidades encontramos? ¿Qué amenazas hay? Siempre lo que es oportunidades y amenazas tiene que ver más con el mercado en particular, digamos, y también con el entorno legal, con el entorno político, digo, como hay un montón de variables que se meten ahí en el medio que influyen, digamos. Cuando nosotros tenemos un emprendimiento que ya viene funcionando, lo que podemos hacer es o evaluar completamente con la matriz FODA de nuestro emprendimiento o evaluar partes de ese emprendimiento. Por ejemplo, si nosotras tenemos no sé, un emprendimiento, un proceso que el año pasado no funcionó mal. Hicimos un montón de cosas para que ese proceso funcionara mejor, igual no funcionó mal. Lo que podemos hacer es apartarlo de todo el emprendimiento y también someterlo a la matriz FODA para revisarlo, digamos, ¿no? Entonces, para eso sirve en general. En cuestiones de planificación anual o trimestral, lo que hacemos es someter a todo el emprendimiento completo al análisis de estas variables, ¿sí? Bien. Una de las cosas que es importante en la parte que tiene que ver con las amenazas, que no lo mencioné, es que las amenazas, además de ser externas, pueden ser reales o pueden ser hipotéticas. Pero como la idea en el ejercicio de la amenaza es que nosotros construyamos todo lo que creemos que puede suceder. Así sea lo más loco del universo, poder meterlo ahí. Es ahí donde hubiese entrado pandemia. Claro. Ahí hubiese entrado pandemia. Nunca nadie pensó que iba a ocurrir, pero ahí entraría. Así ahí que si quieren pongan todo, desde lo más totalmente. de libertad absoluta para el peor de los escenarios y el mejor de los, no, el mejor escenario iría arriba. El peor de los escenarios posibles, lo pueden volcar ahí. Exactamente, fin del mundo, sí, fin del mundo. Se puede poner ahí. Bien, una vez que nosotros podemos escribir estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo que hacemos es pasar a una siguiente instancia de la matriz FODA, que es construir sentencias. Las sentencias son, en general se escriben en oraciones cortas y tienen por objetivo o sea, construir acciones o actividades concretas que permitan en cada una de las variantes operativizar algo, ¿sí? Dependiendo de dónde nosotros nos paremos, vamos a poder operativizar una u otra actividad. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a posicionar en las fortalezas, lo que vamos a buscar con la sentencia que escribamos va a ser poder potenciar esa fortaleza, digamos, ¿no? Como llevarla al siguiente nivel. Si nos paramos en una oportunidad, vamos a buscar aprovecharla. Si nos paramos en una debilidad, vamos a buscar corregir la debilidad, ¿sí? Esto es siempre que nosotros querramos, siempre que nos parezca importante, no es como todo lo que escribimos sí o sí tiene que ser corregido, sí o sí tiene que ser mejorado, no. Es un proceso que nosotros vamos a ir eligiendo, digamos, ¿no? Y cuando nos paramos en las amenazas, lo que buscamos es cubrirnos de esa amenaza, protegernos, digamos, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo esto se vuelve concreto, digamos, pero básicamente tiene que ver con estas diferentes formas de poder hacer algo al final y desarrollar algo con eso que estamos descubriendo, para que no quede simplemente en una instancia de descubrimiento y nada más. Y está bueno tener presente que puede ser que una sentencia sirva para más de una oportunidad, por ejemplo, o que sirva para una oportunidad y para una amenaza, o que sirva para una debilidad y una fortaleza, por ejemplo, ¿no? Como hay forma, o sea, nosotros vamos a poder darnos cuenta que, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, la fortaleza es, nuestra fortaleza es que tenemos buen posicionamiento público. Y la sentencia que vamos a usar para esa fortaleza es, bueno, mejorar nuestro plan de comunicación para ampliar nuestro alcance, ¿sí?
Y tenemos una debilidad que supongamos que no llegamos a X perfil de cliente que nos interesa por algún motivo en particular. Quizás el desarrollo del plan de comunicación para ampliar el alcance sirva para ambas, ¿cierto? Para la fortaleza de que tenemos buen posicionamiento y para la debilidad de que no llegamos a determinado segmento de clientes, ¿sí? No sé si me expliqué y se entendió bien, ¿sí? ¿Alguna duda? Perfecto. Bien, entonces, seguimos. Acá viene la parte de cómo hacemos para construir objetivos. O sea, nosotros con la matriz vamos a entender más o menos dónde estamos, más o menos qué es lo que necesitamos construir, pero la idea ahora es construir objetivos que permitan efectivamente cumplir los qué, ¿cierto? Eso que empezábamos a pensar al principio. Entonces, para poder construir objetivos, una de las metodologías que trajimos es esta, que es la metodología SMART, que es muy usada en comunicación y marketing, así que seguramente Vicky, que era comunicadora, quizás tenga conocimiento o contacto o haya tenido, pero lo bueno es que son metodologías que permiten aplicarse a diferentes procesos o actividades. En las metodologías SMART, cada una de las letras, que bueno, está en inglés, perdón, pero así viene la metodología escrita, digamos, como cada una de sus letras significa algo, y lo que nos permite es poder armar objetivos concretos que son posibles de alcanzar, que se miden en el tiempo, ¿sí? Y que son realistas. Muchas veces también lo que nos pasa, o a mí por lo menos me ha pasado en más de una oportunidad, es que creo que puedo con todo, entonces me armo una lista de objetivos eternos a los que no le pongo tiempo de realización, después me doy cuenta que voy corriendo como una loca y que no llego, digamos, que no hay resto humano para que eso sea posible. Bueno, la idea con la construcción de los objetivos SMART es que eso no nos pase, digamos, ¿no? Otra forma de poder analizar el objetivo SMART o de entender el objetivo SMART tiene que ver con las preguntas que están abajo, ¿sí? Cuando nosotros decimos que un objetivo tiene que ser específico, es que tiene que responder a una pregunta que es el qué, que es concreta, ¿sí? Quiero lanzar mi emprendimiento. Es un qué concreto, digamos, ¿no? Cuando decimos que el objetivo es medible, quiere decir que tiene que tener una capacidad de ser cuantitativamente objetivable, digamos, ¿no? Que se puede poner un número a eso que queremos decir. Cuando decimos que el objetivo es alcanzable, estamos pensando, bueno, ¿cómo lo vamos a poder llevar adelante? Y cuando decimos el cómo, es preguntarnos qué recursos tenemos para hacer eso que nos propusimos, ¿sí? Y si no los tenemos, si hay que salir a buscarlos, bueno, entonces va a ser primero el objetivo salir a buscar los recursos para lograrlos, ¿no? Y por último, cuando decimos que tiene que incorporar la variable tiempo, es, bueno, ¿cuándo? ¿No es cierto? Como, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Qué? Que decimos que queríamos hacer. A mí se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, y retomando esto de lo del workshop y lo que veíamos al principio de los conceptos claves, pensar en el objetivo de este workshop es que les asistentes asistan en su mayoría, es un objetivo SMART, ¿no? Tenemos el qué queremos, que asistan, cuánto, todes, cómo, bueno, ahí cómo lo vamos a hacer, lo que le habíamos al principio, haciendo estas acciones, con qué, bueno, con Google Calendar, con mail, y cuándo, bueno, la semana previa ya empezamos a molestar. Es como una forma de como ordenar un poquito algunas cosas y fíjense cómo ya casi que se les va acomodando la acción, ¿no? Como incluso en seguidilla de pasos. Sí, total, buenísimo ejemplo, Ere. Y además que está bueno esto que traía la Eli, y retomo lo que decía ella al principio, digamos, cuando la planificación lleva tiempo, es cierto, porque va a requerir de nosotros que nos sentemos, que veamos qué queremos hacer, como de revisar un montón de cuestiones internas de nuestro emprendimiento, como lleva tiempo, no es algo que se hace de la noche a la mañana, eso es real. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que en realidad lleva ese tiempo porque
en el corto o en el largo plazo nos va a permitir descargar mentalmente algunas cosas, es cuando es más fácil sentarse y empezar a trabajar en ella, digamos, ¿no? En poder establecer. Y esto que marcaba la Eli en el ejemplo es concreto de, bueno, lo que decía, se arma el camino. Entonces, cuando ya tenemos el camino armado, el proceso se simplificó. Y es mucho más fácil encontrar rápidamente qué tener que resolver, digamos, en caso de que haya dificultades y poder medirlo rápidamente si es que no nos fue bien. Entonces, eso está súper bueno. Otra de las formas que no sé si alguna vez escucharon, en las que se pueden construir objetivos, es a través de la metodología OKR o objetivos clave, bueno, no me sale la traducción, pero objetivos clave de resultados sería, supongamos, y que básicamente en realidad viene más del lado de las metodologías ágiles, porque en realidad lo que permite es agilidad, digamos. Se recomienda trabajar este tipo de objetivos cuando el emprendimiento tiene equipo, pero no es que sea excluyente, digamos. No es que si nosotros somos soles, independientes y autónomos, no lo podemos hacer. Sí, también les podemos traer, pero a veces es más fácil trabajar con los objetivos SMART cuando recién estamos empezando y quizás cuando lo hacemos de manera individual, digamos. Los OKR parten, o sea, se dividen en este proceso de que en realidad parten de la misión y la visión, es decir, como del propósito de nuestro emprendimiento, y desde allí se establecen objetivos aspiracionales, ¿sí? Estos deseos que yo decía al principio, pero a los que se les agrega un resultado medible y cuantificable, ¿no? Y que se establece y que tiene periodos en realidad de revisión mucho más rígidos, porque como las metodologías ágiles tienen como la particularidad de que para poder dar agilidad, lo que hacen es periodos de revisión mucho más cortos, y esos periodos de revisión más cortos también están como más robustizados, como que están más, no me sale la palabra, pero sería establecidos de antemano, digamos, ¿no? Como mucho más establecidos de antemano que los anteriores. Para ver un ejemplo de este, por ejemplo, digamos, nosotros partimos de que la misión de esta organización es aportar a la disminución del uso de plástico, acercando a la población productos de cosmética natural sin uso de recipientes, porque su visión es vivir en una sociedad libre de plástico. Su objetivo aspiracional es llegar al interior de la provincia, porque hoy vende solamente en Córdoba. Sus resultados medibles es que va a tener presencia en 5 ciudades del interior y su periodo de revisión va a ser trimestral. Entonces, al primer trimestre se va a sentar y va a decir, ok, ¿llegamos o no llegamos? ¿Estamos en cuántas provincias? Lo que es importante también tener en cuenta cuando trabajamos con objetivos es que el cumplimiento o no de un objetivo no determina el valor que tiene nuestro emprendimiento, digamos, y si lo hicimos bien o si lo hicimos totalmente mal, digamos. Pueden haber pasado un montón de cosas en el medio que condicionan, digamos, haber podido o no cumplir un objetivo, ¿sí? Por ejemplo, posiblemente todas las empresas y organizaciones el año pasado hayan cumplido muy poco de los objetivos que se habían planteado para su año, ¿sí? Porque la pandemia desbarajustó absolutamente todo. Lo que es importante del objetivo es el punto al que queremos llegar. Después, ¿cómo llegamos a ese punto? Y si lo llegamos al 100% o si llegamos en un menor porcentaje, es algo para revisar y para evaluarlo, pero que no va a determinar si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto al 100%. Y eso es re importante porque a veces cuando nos ponemos objetivos, sobre todo al principio, que es más costoso hacer objetivos que no suenen a deseo y que no sean como poco alcanzables, digamos, porque el ejercicio de la planificación lleva tiempo, digamos, y son cosas que se van aprendiendo de prueba y de error. Entonces es re importante tener en claro este punto, porque si no nos vamos a frustrar súper rápido, y no está bueno frustrarse, porque un logro tranquilamente puede ser que no hayamos cumplido ese objetivo, pero que hayamos cumplido un montón de otros que no habíamos planificado.
Entonces, siempre hay que ver el vaso medio lleno y empezar a hacer como una vista panorámica, digamos, bueno, no cumplimos pero ¿por qué no lo cumplimos? ¿Qué otro sí? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Y aprovechando acá también meto una cuchara, ¿no? Pero también en esto de siempre tratar o planificar desde las políticas o del autocuidado, el nivel de exigencia con el cual nos planificamos también tiene que ir un poquito hacia una lectura de autocuidado. ¿A qué voy? No matarse, así de simple, digamos. Mejor siempre planificar cosas que sean, como decíamos antes, en los objetivos de SMART, factibles y reales, antes que lo aspiracional, que a veces nos quede enorme, ¿no? Como no meterse en ese rollo de pensar en cosas muy grandes, autoexigirnos un montón, frustrarnos porque no lo cumplimos, como ese circuito de la culpa y de culpabilizarse no está bueno, digamos. Aparte eso es su trabajo, no es como su razón de vivir en general, así que tampoco la pavada. Totalmente. Bien. Por último, traemos esto que es la retrospectiva, que es una herramienta de evaluación que también viene de las metodologías ágiles. La retrospectiva es como un espacio de revisión que permite, como el FODA, evaluar procesos individuales, evaluar el emprendimiento, se puede hacer por día, por semana, por mes, por año, como se puede hacer en un montón de instancias. En las metodologías ágiles siempre se trabaja en periodos más acotados o en ciclos. Entonces, en general se evalúa, por ejemplo, semanal o quincenalmente, digamos, ¿no? Pero esto, insisto, es también algo que se puede hacer de manera mensual. O sea, yo puedo tener ciclos de trabajo cortos, supongamos de 15 días, para cumplir mis objetivos. Aplico una retrospectiva a los 15 días de trabajo, pero también la voy a hacer al mes para evaluar mi mes completo. Y está bien, digamos, ¿no? Como son herramientas que se pueden adaptar y que se deben adaptar también como a nosotras, a nosotros y al ejercicio de nuestro emprendimiento, digamos. ¿Qué hacemos en la retrospectiva? Nos hacemos 3 preguntas y básicamente evaluamos qué salió bien, digamos, ¿no? Como aquello que hicimos bien en ese periodo que estamos evaluando, aquello que no salió tan bien, que nos fue mal o que podría haber sido mejor, y aquellos aspectos que podemos mejorar efectivamente, digamos, ¿no? Y acá es re importante la aclaración que es que podemos y que queremos mejorar, porque tranquilamente podemos hacerlo mejor, sí, pero no queremos porque eso implica dejar la vida, porque eso implica tener que, no sé, Sobreexplotarse. sobreexplotarse. Entonces, como es re importante para nosotras, además desde la INCU, como es re importante trabajar sobre esto que decía Eli, ¿no? De la lógica del autocuidado y de poder decir, bueno, tenemos que hacer que nuestros emprendimientos nos permitan vivir de ellos, digamos, porque todos lo buscamos que sea nuestro trabajo, digamos, ¿no? Más allá de que puede hoy serlo o no, pero intentamos que eso sea lo real. Pero no para eso vamos a morir en el intento, porque si no estamos en problemas, digamos, ¿no? Ahí meto una cuchara también. Que la mayoría, o sea, ustedes como emprendedores y emprendedoras, la idea con estas metodologías es que lo haga justamente, retomando la cuestión de hábito, que lo hagan carne, que no sea tener que sentarse todos los días a revisar, sino que más o menos puedan como calendarizar, o digo como ejemplo, ¿no? Calendarizar ciertos momentos de decir, che, en este momento 2 horitas un lunes me voy a poner y voy a hacer objetivos y las 2 horitas el lunes siguiente voy a hacer este retro, digamos, ¿no? Como darse ese espacio, darse ese momento de evaluación y de plantearse objetivos. Porque, ¿qué pasa? Generalmente, como emprendimientos, la sostenibilidad económica es re heavy. Entonces, cliente que venga, persona que nos quiera comprar, persona que claramente le vamos a vender lo que tenemos y más y la posibilidad, digamos, de que me sustente absolutamente durante 6 meses. Entonces,
terminamos entrando en una vorágine de que ponerle que nos va una buena partida porque nos va una mala racha y tal vez nos ponemos a hacer estas cosas. Nos viene una buena racha, una buena partida y nos entran a llegar clientes y nos olvidamos de todo esto. La idea es no caer en eso, ¿eh? Es como justamente que esto sea sostenible a lo largo del tiempo. No porque en un momento que tengamos como menos baja de laburo y en otro momento que tengamos más alta de laburo, tenemos como que olvidar justamente la planificación, porque eso va a permitir cierta previsibilidad en el futuro y evita también la explotación, digo, ¿no? Evita decir como, che, el foco, ¿no? Más allá de que me están corriendo con pedidos, con esto de te lo tengo mañana, esto de que puedo hacer 500 entregas porque es la buena partida que tengo ahora, digo, como manejarse eso, dentro de eso, y me parece que lo más poderoso y que lo planteaba Lewada, digo, en esto de pensar en los objetivos SMART y en la retrospectiva es como ir haciéndolo parte de algo diario, de pensar en esa clave, de pensar lo que quiero alcanzar en esa clave. Voy a decir que estaría bueno decir algo respecto a eso. Así que nada, esa cuchara nomás. Sí, totalmente. De hecho, con esto que decía Jans de el foco, digamos, ¿no? Cuando nosotros podemos planificar, cuando llega un cliente que es muy tentador, porque a lo mejor nos trae muy buena racha, el haber planificado a nosotros nos permite hacernos la pregunta, ¿es mi prioridad o no? ¿Yo quiero esto? ¿Está dentro de mi qué? ¿O en realidad lo estoy agarrando porque me seduce la plata que voy a conseguir? Es importante que quizás lo tengamos que hacer igual, digamos, ¿no? Porque a lo mejor necesitamos el dinero o porque esto nos gusta el cliente que nos está presentando la oportunidad, pero es importante que cuando nosotros tomemos la decisión de ir hacia ese lugar, entendamos cuál es el qué que lo respalda. ¿Es que me falta plata? ¿Es que me gusta lo que me está proponiendo? ¿O es que responde a uno de mis objetivos que me planteé en algún momento, ¿no? Porque con eso también nos sirve para, una vez que termino, volver al foco y no quedarnos ahí como en la búsqueda del objeto brillante o de la mosca que vuela, digamos, ¿no? Que nos distrae y nos lleva hacia cualquier otro lado. Bien, dicho esto, empecemos con la puesta en marcha. ¿Hay preguntas, dudas, algo? ¿No? Bueno, Comentarios entonces, ahí, perdón, no sé si alguno ya hizo algún proceso de planificación en algún momento con el emprendimiento y cómo le fue, que quiero compartirnos. ¿Qué es lo más grande que han planificado? Puede ser desde una vacación hasta una fiesta. ¿cuenta la compra en el súper? No. Esa. Algo que involucre más cositas. Bueno, yo unas vacaciones sí planifiqué. También he planificado de vez en cuando, muy pocas veces, en mi emprendimiento. He planificado porque tengo fechas que son especiales en donde yo hago distintos eventos, entonces tengo que planificarme con tiempo los precios que cambian todos los días. Entonces tengo que, no sé si eso incluye una planificación. Salir a buscar los precios, ver qué proveedor tiene la mejor materia prima, cuál va a ser el precio que le voy a poner, cuál es el envase que voy a usar, siempre tratando, por lo menos en mi emprendimiento, trato de que el envase no sea plástico, entonces se me complica aún más. Entonces, pero sí he planificado algunas veces, pero más mental que escrito. Se me complica por eso muchas veces el ponerme, sentarme, lo que decía Jams, o no me acuerdo, sentarse cada lunes, no me sale, se me complica mal el sentarme a planificar,
Por eso es que también está haciendo el workshop, para ver cuáles son las herramientas para poder sentarme y hacerlo. Bien, yo he planificado toda mi vida, evidentemente. Primero porque he planificado fiestas, he planificado viajes, he planificado una reestructuración, con lo cual, bueno, parto de un presupuesto. Esas cosas se van modificando y la planificación es dinámica. Y planifico un año y, bueno, la pandemia planifico como docente. Ujú. Y fue un excelente ejemplo que la pandemia nos tiró todas las planificaciones. Hacíamos planificaciones anuales y hoy ya no podemos hacer una planificación anual. Mi planificación en este momento se transformó en una planificación mensual porque los ritmos cambiaron, porque los objetivos cambiaron, porque no sé si mañana van a cerrar o no. Entonces, bueno, Claro. digamos que me siento, hasta ahora, con todo lo que he escuchado, estoy muy familiarizada, para ser sincera. Claro, desde otro lado, pero muy familiarizada. Buenísimo. Yo tenía dos cositas para comentar. Una, esto que mencionaba, creo que fue Ayelén, de pensar en fechas claves. O sea, ya hay algunas fechas que ya sabemos. Por eso preguntaba por si habían hecho vacaciones alguna vez, ¿no? Porque ahí queda como muy marcado en el tiempo cuántos días tengo, cuándo arranca, cuándo termina. Con los emprendimientos pasa un poco lo mismo. Ya sabemos de antemano que hay algunas fechas que pueden ser interesantes, ya sea para aprovechar, para hacer alguna campaña o para que me demanden cosas. Y ahí se puede empezar a como situarlo y empezar a ordenar desde ahí. Enseguida se llena la planificación, es impresionante, pero empezando con esas fechas claves, después todo el año como que va empezando a tomar forma. Y lo otro que se me ocurrió también cuando escuchaba ayer hablar sobre esto de la dificultad para generar hábitos, no sé si sirva, pero puede que sí. Una forma de generar hábitos a veces es como simplemente ponerlo en la agenda y hacerse presente. Como una de esas recomendaciones, no sé muy bien de qué línea viene, pero esto de decir, bueno, generar un hábito es hacerse presente. Si, bueno, voy a empezar a planificar o a ordenar. Bueno, los lunes, lo primero que voy a hacer es eso, simplemente ponerlo en agenda y hacerse presente. Y después de ahí, hacer lo que se pueda, sin más presión, pero repetir el ejercicio. El hábito no deja de ser una práctica cotidiana. Entonces, a lo mejor, bueno, el primer lunes no vas a poder planificar nada, ni lo que vas a hacer ese día o la compra del súper, como bien dijo Guada, pero a lo mejor al hacerlo como, al incorporarlo a la vida, ya a lo mejor el viernes estás como, mira, esto lo voy a ver el lunes. Ya te lo metes mentalmente para resolverlo el lunes. No sé si me explico del todo, pero esto de darles un espacio y hacerse presente en ese espacio. Si, bueno, me siento en el escritorio y hago esto, lo primero que voy a hacer es esto. Al repetirlo se va generando como esa práctica y ahí es donde empezamos a pensar en hábitos de ordenar, ¿sí? No es algo que salga del día para la mañana, obviamente que no, pero posta puede ser muy aliviador. Aliviador, esa palabra no existe, pero puede aliviar mucho lo que es la carga mental después, así que vale la pena intentarlo. Sí, totalmente. Y sumo eso que dice la Eli, a veces, bueno, los hábitos, aparte de que tardan, bueno, hay muchas teorías que dicen que tardan más o menos 21 días, sí, para que una actividad recurrente se transforme en un hábito, o sea que hay que hacerlo 21 días consecutivos para que eso se transforme en un hábito. Va muy de la mano esto que dice Eli, de que a veces nos podemos sentar, y de hecho, bueno, supongo que, por lo menos a mí me ha pasado, supongo que a las chicas también, de algún día sentarse, sobre todo me imagino en momentos tesis, en donde decís, bueno, me voy a sentar igual como para que me salga alguna idea, y estás ahí como que no estás haciendo mucho, pero estás haciendo el esfuerzo de que algo salga con la presencia en la compu o en una reunión o lo que sea. Y eso es re importante. También se puede trabajar con sistemas de recompensas. A mí me gusta mucho comer. Entonces, cada vez que me propongo hacer algo nuevo, me autorregalo comida, digamos, ¿no? Porque realmente me gusta mucho comer. Entonces, eso también puede servir. Podemos buscar, por ejemplo, qué momento del día es el que nos sentimos más conectades, digamos, ¿no? Ya sea con lo que estamos haciendo, o como que puede ser un momento del día en el que justo no hay nadie en la casa en donde estamos viviendo, y como también esto de
el home office y la vida dentro del hogar genera que a veces no tengamos tantos espacios para concentrarnos, pero bueno, está bueno, digamos, ir probando. Lo que decíamos al principio, prueba y error, esto es también, nos podemos agendar un lunes, vemos que el lunes no nos funciona porque se nos estalla la agenda, bueno, me agendo el martes, luego la mañana, luego la tarde, y empiezo a tantear, bueno, qué momento es más cómodo para mí, en qué momento siento que puedo hacerlo más fácil, o que me sale más fácil, o que me siento más tranquila para hacerlo. Dicho esto, vamos a trabajar un caso, pero la idea es como, este caso lo vamos a ejemplificar para que podamos presentarlo. Si a ustedes les pasa que en el momento en que nosotros vamos trabajando algunos aspectos, les surge algo de su emprendimiento, bienvenido sea traerlo, digamos, ¿no? Y como decir, che, a mí me pasó esto, o esto, ¿dónde lo podría ubicar? Como ese tipo de cuestiones están más que abiertas. Entonces vamos a trabajar con este caso, que es el emprendimiento de Paula. Paula tiene un emprendimiento de muebles y el año pasado, en pandemia, aún y todo, creció, digamos. Entonces este año lo que va a hacer, o lo que está buscando, es ordenarse para poder encarar mejor y más, sin tanta carga mental y más ordenada su actividad. Entonces, primero va a hacer un FODA, después va a evaluar sus últimos 15 días de trabajo, va a revisar sus indicadores de venta, que nosotros no vimos indicadores en herramientas, pero lo vamos a revisar ahora. Trajimos 4 indicadores claves de cualquier emprendimiento. Algunos de los 4, los próximos, los vamos a ver en los siguientes encuentros. Y por último, bueno, cómo se van a establecer los objetivos de su próximo trimestre. Y en realidad van a ver que cuando pasemos al plan, va a haber planificado solo un mes, solo para que lo tengamos presente. Entonces, bueno, una de sus fortalezas, Paula considera que tiene clientes fieles. Por lo tanto, la forma en la que va a fortalecer, a aprovechar, digamos, esta fortaleza va a ser armar un proceso de fidelización. Un proceso de fidelización básicamente es como una herramienta de cómo cuidamos a aquellas personas que nos compran, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos una vez que una persona nos compra? En oportunidades, detecto que cada vez son más las personas que deciden consumir conscientemente y sus muebles, bueno, responden un poco a esta actividad. Entonces, lo que va a hacer mejorar el posicionamiento en redes, mostrando como cuál es el impacto de su trabajo. Como debilidades, dice que no tiene tantos medios digitales de pago, digamos, o sea, como que abrió pocos medios digitales de pago, por lo tanto, su sentencia es evaluar cuáles son los medios digitales que existen y dar de alta alguno, todavía no sabe cuál. Y sus amenazas es que se pueden producir demoras en las entregas por el contexto de la pandemia, ¿sí? Porque pueden salir nuevas reglamentaciones, eso puede afectar a sus proveedores, entonces decide anteponerse a eso y lo que va a hacer es evaluar cuáles son todos los proveedores con los que podría trabajar, ¿sí? Va a armar una lista de esos proveedores y los va a ir a conocer en algún momento, ¿no? Bien, entonces ahora va a ser un ejemplo, un ejercicio de evaluación. Va a ser como, bueno, ¿qué salió bien? Lo que ella dice que salió bien en sus últimos 15 días es que pudo hacer todas las entregas a tiempo. Punto para Paula. No se demoró ni un segundo. Lo que salió mal fue que planificó menos insumos. O sea, como en algún momento tuvo que salir a recomprar porque planificó de menos, digamos, la materia prima que iba a necesitar para poder construir sus productos. ¿Y qué podría mejorar? Ella dice, bueno, el sistema de solicitud y la comunicación con proveedores. Al haber tenido este inconveniente de que había comprado menos insumos para su producción, pudo darse cuenta de que no tenía tan aceitado el proceso con proveedores y dice, bueno, esto lo podría mejorar, ¿sí? Como ven, cuando hacemos la evaluación, no nos ponemos como tan rígides en, bueno, ¿cómo lo voy a resolver rápidamente a todo, digamos? Sino que simplemente hacemos como la pregunta y después trabajamos, digamos, con eso que sale en la retrospectiva. Indicadores. Acá trajimos 4 indicadores claves que
sirven para medir la salud de nuestros emprendimientos, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Estos indicadores claves nosotros los trajimos específicamente pensando en cuestiones que tienen que ver con lo financiero, ¿sí? Y lo económico. Más adelante vamos a ver otros indicadores, como les decía recién. Uno de los que trajimos es la cantidad de ventas mensuales, que en realidad eso es fácil de calcular. Terminamos el mes y lo que hacemos es sumar cuánto vendimos. No en recaudación, digamos, ¿no? Sino en cantidad de ventas. O sea, lo que vemos es cuántas ventas hicimos durante todo el mes. Paula dice que ella hizo 15 ventas durante todo el mes. ¿Cuál es el porcentaje de retención de clientes? Acá Paula plantea que ella tiene un 50% de retención de clientes, y cómo llega a saber, bueno, cuántos clientes se quedan con ella y cuántos no. Lo que hace es dividir la cantidad de ventas que tuvo sobre la cantidad de clientes, y lo que va a hacer es compararlo con el mes anterior, digamos, ¿no? Además, ¿cuál es su porcentaje de rentabilidad? Bueno, ella plantea que tiene un 30% de rentabilidad. ¿Cómo llega a ese número? Lo que hace es tomar la ganancia, es decir, ingresos menos egresos, el resultado de ese ingreso menos egresos, lo vuelve a dividir por los gastos o por la inversión, lo multiplica por 100 y eso le da un número. ¿Por qué son importantes estos indicadores, digamos, no? Porque en realidad lo que nosotros nos permiten ver es, más o menos, en materia económica y financiera, cómo venimos. Si nosotros, por ejemplo, tuvimos muy pocas ventas, pero tenemos buen porcentaje de rentabilidad, quiere decir que nuestro precio es competitivo y que está bien resuelto. Por lo tanto, no necesariamente lo que tengamos que hacer sea incrementar ventas, por ejemplo, sino puede ser que tengamos que mejorar la fidelización, mejorar la retención de clientes. O sea, nos sirve como para empezar a tomar este tipo de decisiones que mencionábamos antes. Y por último, ¿cuál es la tasa de rotación de los clientes? Que es como decir, bueno, muchas veces nos pasa que en el afán de vender y de seguir vendiendo y de seguir produciendo, creemos que por tener una lista extensísima de clientes vamos a tener mejores resultados de venta y por lo tanto mejores ingresos y por lo tanto mejor rentabilidad. Y no necesariamente tiene que ser así. Lo que nosotros necesitamos es tener clientes que se queden con nosotros y que se queden la mayor cantidad de tiempo posible con nosotros, que aumenten su consumo dentro de lo que nosotros ofrecemos, que nos convoquen para hacer otro tipo de actividades. Supongamos que, no sé, tenemos un emprendimiento que vende a otras empresas, bueno, que nos pueda recomendar a otras empresas que ellos conocen, digamos, ¿no? Que son parte de su red. Como lo que nosotros buscamos es que estemos tan bien posicionados, digamos, como marca, porque cuidamos mucho a nuestros clientes, que ellos y ellas mismas permitan el crecimiento y el mantenimiento de nuestro emprendimiento. Por eso es importante medir cuántos clientes se nos van, porque si hay clientes que se nos van de manera recurrente, estamos en un problema, ¿sí? Porque vamos a tener que constantemente salir a buscar más y más y más clientes, y está probado que sale 9 veces más caro conseguir un cliente nuevo que retener el cliente que ya tenemos, por todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, para conseguir el cliente nuevo. Entonces, por eso es tan importante tener este indicador, ¿sí? Porque nos va a dar esa información. Pero fíjense que ningún indicador solito y su alma nos va a poder dar mucha información, por eso los tenemos que combinar. Mientras nosotros más podamos combinar indicadores, esto no significa que tenemos que tener infinitos, tenemos que tener los necesarios, pero cuando nosotros podemos empezar a combinar esos indicadores, nos permite hacer las preguntas adecuadas para ver dónde tenemos que mejorar, ¿sí? ¿Qué queremos mejorar? ¿Dónde está la dificultad? ¿Dónde nos está yendo fantástico y lo tenemos que seguir sosteniendo? Eso es un poco la razón por la cual buscamos indicadores, los queremos leer y los queremos sostener, digamos, en el tiempo. También puede pasar que en algún momento los tengamos que cambiar y decíamos que hay indicadores que ya no nos sirven o que necesitamos que sea distinto, como, ¿sí? Pero estos indicadores son claves y son básicos para medir la salud de nuestro emprendimiento.
¿Cómo hacemos la tasa de rotación? Es clientes perdidos sobre clientes iniciales y eso lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el porcentaje, digamos, ¿sí? Consultas, dudas acá, que es un tema un poco más... ¿No? Mortal. Estamos todos familiarizados. Yo te hago una pregunta. Sí. ¿Qué porcentaje se considera positivo en el caso de la tasa de rotación? ¿O cómo podemos darnos cuenta de eso? Mira, creo que en materia de número ahí Shams nos va a poder quizás ayudar un poco más, pero también es muy dependiente de el emprendimiento, de la etapa en la que está en el emprendimiento, del rubro al que atiende. Pero ahí le doy la palabra a Shams. Sí, exactamente. O sea, depende, digamos, como primero si vendes producto o servicio, digamos, si es masivo, si no es masivo y si es personalizado, digamos, en ese sentido. Bien. Y Claro, como poner este porcentaje en contexto. Eso es lo que nos va a dar la pauta. exactamente. Si Bien. generalmente un emprendimiento de productos, o por ejemplo, digamos, llevando a cabo con el ejemplo que dio Guada, digamos, de los muebles, tal vez un 5% y que justamente no pierda tantos clientes anuales, le va a permitir como estar mejor, pero sí depende de cada caso, porque además la tasa de rotación lo que muestra también es, y lo que te permite combinar con otros indicadores, es justamente la experiencia del cliente. Que por qué se fue, digamos. Si yo tengo menos tasa de rotación, tengo una mayor calidad de producto o servicio, digamos, en cuanto el cliente está satisfecho y por ende se queda consumiendo más, o digamos, comprando más. Así que depende mucho, digamos, de justamente la productividad en el sentido de cuántos clientes pueda atender el emprendimiento. Pero igual esto, no se preocupen, digamos, esto es a fin de cuáles son los indicadores que se utilizan en un emprendimiento. La clase que viene, el encuentro que viene, que vamos a trabajar específicamente, no, el encuentro que trabajamos proveedores, pero el encuentro de clientes, vamos a trabajar cuáles son como más los indicadores clave del cliente, vamos a retomar esto y vamos a sumar otros indicadores para realmente dar cuenta de qué es lo que se tiene que evaluar en todo el proceso de prospección de clientes. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Genial. Bueno, me tengo que meter pata. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer objetivos? Bueno, acá trajimos algunas preguntas que nos pueden ayudar como a destrabar, ¿sí? Y que nos puede ayudar también a pensar en estos niveles, ¿no? Por día, por mes, por semana, etcétera, etcétera. Un poco cuando nosotros pensamos en armar una planificación anual o semestral o lo que fuera, digamos, pensamos en objetivos que respondan a qué quiero lograr en el año, digamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que cuando recién estamos empezando o que en contextos de alta incertidumbre como el que tenemos actualmente, no podamos acotar eso para poder preguntarnos y en vez de hacerlo al año, hacerlo al trimestre, al semestre, al mes, ¿sí? Los objetivos que tienen que ver con el día o la pregunta de qué quiero lograr hoy está más relacionado a cuando nosotros ya tenemos planteado objetivos generales, ya sea así para el mes completo, y lo que hacemos es dividirlo en pequeñas tareas, y esas tareas son las que queremos lograr y poner como objetivo diario, digamos, ¿no? Entonces, supongamos, si nosotros, retomando el ejemplo de ayer, lo que queremos es lograr, no sé, vender en determinado evento o generar una producción de X cantidad de productos para el Día del Padre, supongamos, para regalos del Día del Padre, ese plan después lo vamos a ir, o ese objetivo lo vamos a ir bajando a un plan que nos va a dar actividades concretas para ir realizando, ya sea en la semana o en el día, y ahí es que nos vamos a ir preguntando, bueno, ¿qué quiero lograr, no? Y el qué quiero lograr no va a ser una tarea, va a ser un conjunto de tareas. Siempre tengan eso presente, que aun cuando se pregunten por su objetivo diario, es un conjunto de tareas.
no va a ser una única actividad, ¿sí? Desde esta perspectiva. Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo de objetivo SMART. Entonces, ¿qué quiere lograr Paula? Volviendo al ejemplo anterior, aumentar las ventas mensuales. ¿Cuánto quiere aumentarlo? Un 10%. ¿Cómo lo quiere hacer? Participando en ferias. ¿Con qué? Vendiendo 5 productos más. ¿Cuándo? A finales de mayo del 2021, ¿sí? Es como súper claro, es un objetivo mensual y es súper claro. ¿Cómo pasamos este objetivo a un plan? ¿Sí? Y este objetivo, lo que hacemos es armar un plan, ¿sí? Que esté dividido en el objetivo, en el indicador, en las acciones claves para poder cumplirlo, y después vamos a ir macheando o marcando aquellas semanas en donde tenemos que llevar adelante esas acciones claves o actividades para poder cumplir el objetivo que nos proponemos. Entonces acá su objetivo es aumentar las ventas un 10% a finales de mayo. Su indicador va a ser la cantidad de ventas que va a haber logrado o no, superándolas, digamos, ¿no? Del mes anterior. Las acciones claves que plantea es como, bueno, hay que buscar ferias en las que pueda participar. Piensa en lanzar un programa de clientes referidos, ¿no? Como decirle a un cliente que le refiera a alguien. Genera una promoción especial de clientes que cumplen un año, por ejemplo. Y hacer un lanzamiento de ofertas de 20% de descuentos. Entonces lo va planteando en diferentes momentos del mes para poder llevarlo adelante. Bien. Por último, trajimos esta herramienta que es el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral o Balance Scorecard o tablero de control es más una herramienta administrativa porque trabaja como la gestión de lo que ya planificamos, pero es súper importante para poder medirnos, digamos, ¿no? Por eso es que lo trajimos a la mesa. Las perspectivas que tiene planteadas son perspectivas que ya vienen preestablecidas, ¿sí? Y que nos permiten hacer un análisis global del negocio o del emprendimiento, ¿sí? Y ¿por qué también es importante, como anexarlo a la parte de planificación? Pura y exclusivamente porque, como es algo que nos va a permitir medir todos los meses y que en donde nosotros vamos a poder ver cómo es el rendimiento y el cumplimiento de nuestros objetivos, ¿sí? Nos va a permitir tomar acciones rápidas para modificar el rumbo de acción, si es que estamos desviados, por ejemplo, en el rumbo de acción, y desde ahí poder volver a hacer foco sobre aquello que queremos lograr. Estas son 4 perspectivas. Si nosotros traemos el ejemplo que veníamos trabajando, el ejemplo concreto de Paula entraría dentro de la perspectiva financiera y en la variable, por ejemplo, de crecimiento. Las variables que están puestas ahí son variables como preestablecidas y que vienen de ejemplo, pero se pueden cambiar, digamos, ¿no? No es que son únicas. Son las recomendables, son las que se sugieren medir, pero también se pueden modificar. Entonces, entra la variable de crecimiento porque quiere crecer, un 10% mensual en el primer trimestre o en el mes. Necesita tener para eso 17 ventas mensuales, y su indicador entonces va a ser la cantidad de ventas. Por lo tanto, si ella se sienta y no cumplió a finales de mayo las 17 ventas que tenía que cumplir, ese objetivo no va a estar cumplido. Y ahí es donde se le empieza a preguntar a ese indicador que nos dice que está por debajo, bueno, ¿qué pasó en el camino que se había armado? ¿Sí? Y ahora sí. Me mata porque es literal la cara de Ayelén en este momento, el meme. ¿Ninguna duda, pregunta, consulta? No, es como mucha data, pero lo entendí todo. O sea, es como súper claro, explicado. Todo claro. Buenísimo. ¿Alguna experiencia? ¿Habían utilizado alguna de estas metodologías antes? Probablemente las hayan conocido, digamos, no
son bastante conocidas, pero ¿las utilizaron efectivamente? Yo trabajo en relación de dependencia y trabajo con equipos de marketing, entonces sí he trabajado con estas herramientas. No, digamos, es como que yo tomo esos datos, digamos, no lo armo yo, digamos, me llega. Okay. Por eso estoy un poco familiarizada, pero no es algo que yo defina o pueda meterme ahí, digamos. Va a ser muy divertido entonces la primera vez que intentes armar un primer objetivo por tu cuenta. Para mí siempre estas cosas me han parecido como que suenan súper transparentes y súper claritas, porque todo se lo ve tan esquemático y tan simple y tan gráfico, y después cuando querés volcar todo un emprendimiento en un cuadro conceptual, te das cuenta que no es tan fácil. Pero entonces, como no se abrumen muchísimo, no se frustren, a la primera, para mí la idea de esto es pensarlo siempre como un ejercicio, e irlo intentando con a lo mejor, bueno, si esto es muy grande para esquematizarlo, hacerlo más chiquito. No sé si Gabriela, que por lo visto, como contabas que tenías mucha experiencia en planificación, tenés algún consejo o algo que te haya resonado de lo que vimos hoy, que esté bueno compartir. Básicamente, bueno, un poquito me refrescó conocimientos de economía previos que tenía. Todo es flexible, tomo mucho lo que Eli has dicho, que tiene que ver mucho todo también, como acompañado del autocuidado, que uno no se tiene que sentir frustrado cuando los objetivos o las metas no llegan, que también lo comentó Wada. Un poco me remite a mi juventud. Yo trabajé, o sea, nada es casual en la vida. Yo trabajé ahí, y no me acuerdo si Nico también, tienen una productora de televisión, una productora de medios audiovisuales o algo así, escuché, no me acuerdo qué era, pero yo trabajé en una productora de televisión, así que bueno, un poquito, y estaba en la parte financiera. Así que bueno, un poco de experiencia lejana tengo, y me parece, lo único que puedo aportar es a no asustarse con los cuadros y números y no frustrarse. Sí, de acuerdo. Bueno, clarísimo. Sí, siempre tenerlo súper en claro. Con los emprendimientos y el trabajo autogestivo hay una curva que es muy fácil de comernos, que es la de la autoexplotación, ¿no? Con esto de ser uno el propio jefe y demás, entendemos que no hay tantos empleadores que nos den las condiciones laborales ideales, perfectas y servidas, con un hermoso sueldo fijo y aguinaldo, pero intentemos ser ese jefe para nosotros mismos, ¿no? Como que no caernos en la peor versión de un jefe que podríamos tener, y eso va a depender mucho de nosotros. Claro, yo estoy como del otro lado, estoy en una relación de dependencia con un trabajo fijo y todo eso, pero bueno, quizás los objetivos de la empresa o del negocio no son los míos o no son compatibles, entonces por eso quizás estoy viendo la posibilidad de generar mi propio emprendimiento con esto, teniendo en cuenta el autocuidado y ver que es posible, digamos, vivir y trabajar de otra forma. Creo que es posible, díganme que sí. Sí, lo Para es. ser honesto Y aprovecha también, que arrancarías en una situación súper privilegiada con todos a favor, ¿no? Entonces podés como hacerlo re de a poquito, ir probando y demás. Victoria, te cuento que sí, perdón, ¿no? Pero sí es posible, sí es posible. Yo estuve también en tu situación, en donde tenía un jefe que tenía objetivos muy altos que no eran los míos, y en donde, un poquito tomando esto de que lo más importante es cuánto gano, sino hay una relación entre lo que gano y cuánto bien me hace sentir. ¿Sí? Yo tenía un jefe que
me exigía muchísimo y cada vez que decidía renunciar me aumentaba el sueldo, me retenía. Pero ese placer me duraba 3 meses, porque después volvía a estar mal, ¿sí? Entonces, bueno, te comparto esto porque uno tiene que cuidarse y también sentir pasión y no sentirse frustrado por lo que hace. Perdón que compartí esto, pero me pareció importante. Sí, buenísimo. Gracias, Gabriela. Sí, y chicas, lo que decían sobre la situación de privilegio, soy súper consciente de eso y bueno, es un desafío también. Está bien, tenés todas a favor, como te decía, ¿no? Hay algunos otros contextos laborales que no nos permiten tanta soltura o posibilidades de decisión o elegir a lo mejor el cliente ideal y que están más como pechando la venta minuto a minuto para poder llegar a fin de mes y no nos da tantos márgenes de acción. Y ahí son otros territorios con otros desafíos. Pero bueno, en tu caso tenés como una tranquilidad importante que podés aprovechar. Así que tranqui. Ay. Vamos a ver cómo seguimos. No sé si a lo mejor a Yelén o Nico nos quieren contar cómo son sus emprendimientos o la vida de sus emprendimientos, o esa vorágine o sus realidades. Bueno, yo estaba hace 3 años más o menos trabajando en un colegio, en un templo judío. Resulta que un amigo, el padre era encargado del sector de mantenimiento, entonces me puse a trabajar y duré 3 meses porque, bueno, me pagaban muy poco y aparte es como que yo estaba en mantenimiento y después estaba en seguridad, después trabajaba fines de semana, trabajaba domingos a veces y llegó un momento que, bueno, era tanto como el desgaste que tenía y pensaba, viste, a ver cómo podía irme, porque sabía que tenía que irme a ese trabajo, pero no sabía cómo hacerlo y ya había probado un montón de trabajos, había ido mal en un montón de trabajos en relación de dependencia, entonces pensé en algo que me puse a planificar, pensé en algo que me gustara y bueno, y así encontré la barbería. Mientras trabajaba en ese lugar, me pagaba un curso y bueno, ahora ya desde que me fui empecé a cobrar, empecé a trabajar como barbero en mi casa, empecé a cobrar 100 pesos, cobraba corte, barba, cejas, 100 pesos todo, para que vengan y así. Y hoy en día ya cobro 300 pesos el corte, que sigue siendo poco, pero bueno, tengo, o sea, mi propio lugar, trabajo con turnos, tengo siempre reocupado. Ahora con lo del workshop, me tacho los horarios como que tengo clientes, como, porque qué voy a poner, ¿no? Pero como que me los tacho, ¿viste? Para que nadie ya me pida en ese horario y bueno, y después de eso se vino esto de hacer comidas vegetarianas, comidas veganas. Empecé a poco en pandemia y ahora también es un nuevo emprendimiento. Estoy vendiendo, los cocino yo, entonces es como que la barbería me dio una base para poder estar bien, poder estar mejor y gracias a eso pude empezar este nuevo emprendimiento. Entonces, claramente me quiero recontra capacitar porque siento que es un buen momento y puedo como sacarle más provecho. Así que bueno, esa es mi experiencia laboral. Gracias. Qué bueno, Nico. Genial. Gracias por compartir. Gracias. Bueno, yo siempre trabajé en dependencia también, en gastronomía. Fui dejando varios trabajos porque, bueno, la gastronomía o es nocturna o es explotada o te pagan poco. Sobre todo porque es nocturna, siempre me tocó trabajar de noche y ya a cierta edad me cansé de trabajar de noche,
de no tener domingos libres. Para mí el domingo era un lunes. Entonces decidí emprender solo. Cuando largué con ciertas cosas chicas, ciertos eventos especiales en el año, como las fechas patrias, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad. Después largué con viandas, que fue la parte que menos me gustó, porque me gusta la cocina, pero lo que más me gusta es la planificación. Hasta que un día viendo una serie de Netflix, descubrí La Masa Madre, donde me gustó mucho, me encantó, empecé a buscar, empecé a formarme con eso. Acá, por suerte, empezaron algunos cursos de masa madre, porque acá todavía estaba como muy retrasado el tema. Y me llevó unos años a aprender a usarla. Por eso, entre esos años, estuve con las viandas. Hoy, por suerte, estoy mejorando en el tema de la masa madre y me largué de una este año, sobre todo con la panificación, cosa que me gusta, estoy feliz, me está yendo bien. De pronto me encuentro en este mes en donde tengo a veces muchos pedidos, en donde tengo que aprender a planificar, a organizarme, porque siento que hay veces que digo, me parece que si no me ordeno, capaz pierda justamente muchos clientes. Entonces me vino muy al pelo el workshop, porque dije yo me tengo que sentar. Por suerte, más allá de que hay veces que no me siento a planificar, sí, hoy en día he hecho una planilla de las ventas, de las cosas que tengo que comprar, los gastos, y me siento y las completo, porque si no, antes ni completaba ese tipo de cosas, era muy al tuntún y nada. Hoy en día sí, con el celu voy comprando y voy anotando en la misma planilla, porque si no después yo sé que llego a mi casa y no lo hago porque me tengo que poner a hacer la panificación, porque la masa madre lleva un tiempo muy largo a comparación de que es una panificación con levadura tradicional. Entonces, justamente el workshop, leyendo todo lo que ustedes estuvieron mandando, está muy bueno, me sirve mucho